Bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belén y Martín. Estamos dejando Bombiñas para agarrar la ruta por todo el día. La ruta ya la agarramos, pero hay un embotellamiento tremendo a la salida de Bombiñas. Parece que hubo un accidente, pasaron ya 3 ambulancias, así que ya arrancó complicado el viaje. Sí, la idea era llegar al estado de San Pablo. Tenemos un día largo. Algo así como 700 kilómetros. Ayer estuvimos en un hotel acá en Bombas trabajando, así que se terminó el hotel. Ahora toca volver a Blanquita y emprender un largo día de ruta. Actualizamos, estamos en la ruta 101. Tardamos casi una hora desde Bombiñas hasta tomar la ruta. En teoría había un accidente, no vimos nada, pero llegó un momento que se descongestionó un poquito y ya estamos ahora sí en la ruta. Pero pasaron 3 ambulancias, así que estimamos que algo pasó. También pasaron los bomberos y la policía. Ahora nos quedan 540 kilómetros por delante. Vamos a cambiar de estado y vamos a pasar por las ciudades. Ahora estamos en Itapema, vamos a pasar por Camboriú, por Curitiba, pero no vamos a parar en ninguna. Ya estamos en Joinville, a menos de 200 kilómetros de Bombiñas, pero tardamos un montón en la primera parte, así que paramos a almorzar. Como les contamos, ayer estuvimos en una posada trabajando, así que aprovechamos que el departamento en el que dormimos tenía cocina y cocinamos de más. Hicimos milanesa con papas y batatas para que nos quedaran frías para hoy. Paramos en una estación de servicio, está lloviendo muchísimo, pero le vamos a meter a la ruta igual. Y parece que aumentó el combustible. Veníamos pagando el diésel S10 5.40 más o menos el litro y acá ya superó los 6 reales el litro, así que vamos a ver cuánto gastamos en la próxima carga de combustible. Ahora estamos por el estado de Paraná, ya salimos de Santa Catarina. Acá hay muy poquita visibilidad, empeoró el clima, pero tampoco hay lugares para parar. Venimos como cruzando las sierras, así que vamos a seguir. La ruta está llena de autos, pero en muy buen estado. Pagamos 2 peajes de 4 reales con 10 y los camiones un desastre, como ya lo hemos dicho en otros videos. Lo bueno es que toda la subida a la sierra tiene 3 carriles, la 101, así que impecable. Pero en bastantes oportunidades los 3 carriles los ocupan los camiones, así que nada, paciencia, despacito y con mucho cuidado. Cuarto peaje, 3,70 esta vez, pero la ruta sigue asfaltada de doble mano, así que no nos quejamos.
¿A cuánto estamos yendo? Ahora estamos yendo a 60, que es la máxima, pero nos pasan los camiones, no respetan la velocidad, son los únicos que no la respetan. Y eso que hay cámaras por todos lados, pero bueno, no, se ve que no les interesa y manejan muy mal, se pasan entre ellos, la verdad que es un desastre. Acaba de pasar la policía y bueno, hay un accidente, hubo un accidente, ya van varios accidentes hoy, la ruta está súper resbalosa y... Como 4 autos. Sí, 5. fue grande ese. El camión dado vuelta. Es una ruta por las sierras, tiene muchas curvas, muchas pendientes, el día no ayuda. Y cómo manejan los camiones tampoco. Miren lo que es la mano que va para Curitiba, tremendo, está súper parado y casi todos camiones. Mirá la neblina que hay, no se ve nada. No. Vamos a parar así, vamos al baño. Seguimos ruta, nos preparamos el mate, nos quedan 220 kilómetros hasta Peruíbe. El clima sigue feo, sigue lloviendo. Pero paramos en una estación de servicio y no nos gustó mucho el ambiente, así que no es opción por ahora parar. Son las 6 menos cuarto, nos queda 1 hora y cuarto de luz más o menos, así que vamos a ir viendo a ver hasta dónde llegamos o no. Encima tampoco hay tantas opciones porque seguimos cruzando la sierra. Esta sierra que estamos cruzando se llama Graciosa y nada, recién conocimos a un cicloviajero argentino que está recorriendo Brasil hace un tiempo, así que nada, compartimos un ratito y ahora seguimos ruta por un rato. Miren cómo quedó el auto ese pobre ahí. Ahí van Caro y Santi de Hakuna Matata porque nos vinieron a ayudar. Llegamos a Peruíbe, pero no iba a ser tan fácil como esperábamos. Perdimos la patente de Blanquita. Se largó un tormentón, vieron que venía lloviendo todo el camino. Ya estábamos llegando a la ciudad y empezó a diluviar de una forma que hacía rato no veíamos. Manejó la señorita que hace 6 meses no manejaba, justo el día de tormenta. Ya llevaba 8 horas de manejo él encima. Dije, termino, son 120 kilómetros, los hago yo. Bueno, llegó un momento las calles inundadísimas. En una hasta había un auto caído, se abrió la calle y quedó el auto así de punta. Bueno, seguimos, íbamos medio echando las calles, viendo a ver cuál no estaba inundada. Veníamos por una calle súper bien hasta que llegamos a la esquina estaba inundada y yo dije, bueno, doblo a la izquierda para salir de la calle y la izquierda estaba peor. El agua nos llegó al parabrisas de Blanquita, por suerte arrancó después de esto, paramos a buscar, veníamos a Peruíbe, teníamos que llegar hoy porque nos juntábamos con Cari y Santi de Hakuna Matata por el mundo y teníamos que llegar porque nos estaban esperando con unas pizzas y les mandamos, chicos, estamos a 2 cuadras. A 2 cuadras encima, hicimos 500 kilómetros justo a 2 cuadras. Pero bueno, lo importante es que llegamos, ellos nos vinieron a ayudar, la encontramos y final feliz, ahora nos vamos a comer unas pizzas ricas. Sí, pero antes nos vamos a secar porque nos bañamos. Ayer, después de todo lo que pasó con la patente, estaban Cari y Santi, por suerte, nos estaban esperando ya con unas pizzas, así que nos fuimos al camper de ellos a cenar, a relajarnos un poquito y bueno, hoy ya estamos más tranquilos. Por suerte encontramos la patente, si no, no sé todos los trámites que hubiéramos tenido que hacer y todo, pues nos quedamos sin la patente delantera. Así que bueno, lo importante es que la encontramos. Hoy por suerte no llovió, aunque el día estuvo horrible. Desayunamos con los chicos y con Clau y Pedro, otros rodanteros que andaban también acá por Peruíbe. Trajeron unas facturas, tomamos unos mates con vistas a la playa. Después trabajamos un rato. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Estamos haciendo sorrentinos, porque le dijimos a los chicos que íbamos a cocinar hoy nosotros, así que vamos a hacer unos sorrentinos de
jamón, mozzarella y tomate y lo vamos a llevar al camper de ellos porque es más cómodo para estar los 4. Así que ahora en un ratito les contamos cómo quedaron y vamos a ver qué dicen ellos de los sorrentinos. Ahora sí, los sorrentinos ya están hechos. Por suerte vamos a comer al camper porque en Blanquita no se puede estar del calor que hace. Así que nada, vamos para allá. Estamos justo en la costanera de Peruíbe, Blanquita, y acá está el camper. Bueno, acá estamos con Santi y con Caro, Hakuna Matata por el mundo. Seguramente ya los conocen. Bienvenidos a casa. Vamos a comer algo rico. Ayer ellos nos invitaron las pizzas, hoy nos tocó a nosotros los sorrentinos. Tienen mucha pinta. Unos días muy lindos, con buena compañía. Vamos a ver si gustan, esperemos que sí. Llegó la hora del postre y Nos quedamos sin coco rallado, así que es medio postre. Beijinho, que es leche condensada con coco. Típico postre brasilero que nos enseñaron a hacer acá, así que se lo hicimos para que prueben. El postre ideal sería ahora esto agarrar, hacerlo una bolita y pasarlo por coco rallado, así, pero va a ir con la cuchara. Igual los brasileros lo comen así, le dan con cuchara. lo hacemos bien local. A los brasileros. A ver qué onda. Me mandó como... Está buenísimo, muy bueno. ¿La vas a aprender a hacer? Puede ser. Seguimos en Peruíbe, los días están súper feos, llueve todo el día. Ayer aprovechamos para ir a lavar la ropa que ya no teníamos más espacio para la ropa sucia y encima con la humedad que hay no podemos lavar a mano porque no se seca nada. Seguimos con Caro y Santi y se sumaron vecinos nuevos. Estamos con los chicos de Americando, con Fer y José. Vamos a hacer una comida colaborativa. Por acá andamos cocinando pollo salteado, pero el chef es Martín. A ver. ¿Y cómo va la cocina? Bien, de 10. Hicimos pollo con barbacoa, curry, cebolla de verdeo, morrón. Miren la pinta. Va bien. Ahora sí, estamos preparando los platos. Ahí están Fer y José que se sumaron. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué pinta que tiene eso? ¡Qué rico! A ver cómo está esto. A ver cómo está. Mucha pinta el pollo. La longaniza está buenísima, así que qué bueno que... Muy buena. El pollo hice yo. Ya arrancaron. El cocinero no puede decir que está rica su comida. ¿Querés pollo? Seguimos en Peruíbe, seguimos disfrutando de la buena compañía. No nos vamos a quedar a vivir acá. Solo que estamos acompañados y estamos trabajando, así que estamos quietos. Pero vamos a aprovechar, recién hicimos un jueguito para el video de Americando que estuvo muy bueno. Y bueno, ahora vamos a aprovechar para mostrarles un poco la casa de ellos. Vamos a chusmear el camper de los chicos de Hakuna y Aeros. Ahora sí, estamos con Fer y José de Americando. ¿Cómo andan? Hola. ¿Todo bien? Nos van a mostrar un poco la casa de ellos. Pasen, bienvenidos a nuestra morada. Bueno, este es Eros, la casita que hicimos nosotros, tardamos un año más o menos en hacerla. Y bueno, se muestra rápido, ¿no? Acá tenemos la mesada, la cocina, que tiene 2 hornallas con un horno abajo. Tenemos acá la bacha para lavar los platos, con abajo 40 litros de agua. Poquito, Bien. pero suficiente para nosotros. Acá tenemos una heladera a 220 que la amamos cuando hace calor. Bueno, acá mueble. Ah, y acá está el baño, que ay, lo amamos, bendito sea. ¿Qué? ¿Irías sin baño, Fer, a algún lugar? No, ahora no, imposible. Imposible. Creo que es lo que más amo. Viste que nosotros le preguntamos a ustedes qué es lo que más les gusta de la casa. A mí el baño, lo amo. Y bueno, si querés te lo puedo. Dale. A ver, permiso, Sí, el inodoro, también tenemos acá el calefón para bañarnos con agua caliente. Bueno, y acá tenemos la cama que parece que es chiquita, pero en realidad se amplía. Si querés, José, abrirla vos. Mira, yo la abro de acá. Y se hace de 2 plazas. Qué bien. ¿Y esto? El colchón se viene para acá y Y obvio- dormimos súper cómodos. Espectacular. Acá abajo tenemos un montón de cosas. Algunas las usamos, otras no, están ahí guardadas. Pero bueno, podemos guardar bastantes cosas ahí. Espectacular. Y se vuelve así. Ahí Muy va. bueno. Bueno, hermosa su casa, chicos. Gracias a ustedes por venir y mostrarla.
Ahora sí, estamos con los anfitriones de la juntada. Por la casa del pueblo. La casa del pueblo. Vamos a chusmearla. Adelante. La casa es chica pero el corazón es grande. Siempre, bueno, lo hemos visto, entramos un montón acá. Muy cómodo. Acá estamos parados en este preciso momento sobre la caja de la camioneta. Entonces si acá hicieras un hueco, tenés la camioneta atrás. Está montada, el camper está montado sobre una Amarok 2016 4x2. Ya llevamos de hecho viajando 50.000 kilómetros. Acá tenemos la cama, en la parte de atrás guardamos calzado, en la parte de arriba de la cama tenemos ropa. Todo este lado es ropa mía, todo este lado es ropa de Santi. Acá tenemos un climatizador que la verdad que ha sido fundamental acá en Brasil. Nos ha salvado en Perú Vive también. Tremendo. Todas las puertas tienen este sistema de traba. Acá tenemos la ropa. Y este es el living, donde además se arma la mesa muy rápido. Es muy parecida a la de nuestros vecinos. Y ahí queda la mesa. Y entramos los 6 perfecto. Entramos 6. Y además, si quisiéramos, acá abajo se puede armar una segunda cama más con la mesa. Se ubica acá abajo y queda una segunda cama grande. Y de este lado tenemos la cocina, tenemos 2 hornallas, lo único que no tenemos es horno. Acá hay espacio para guardar la comida, el calefón, la pileta. Acá abajo tenemos la parte de las ollas, inversor, conversor y demás. Calefactor de 1000 kilocalorías que lo usamos en Argentina, acá muy cerca. Acá está de adorno. Heladera que es de 80 litros y funciona a 12 voltios. Y acá tenemos el baño. Me voy a correr si querés. Ahí en la parte de arriba, no sé si se alcanza a ver. Bueno, está la toalla roja colgada. Está el duchador. Y bueno, abajo el comedor. Muy buenos días amigos, seguimos en Perú Vive, San Pablo. Hoy es nuestro último día, por fin salió el sol. Estuvimos casi una semana, todos los días nublados, con lluvia. Pero con buena compañía, disfrutando de otras cosas. Ya se fueron Caro y Santi hace un ratito, ellos con destino para el sur. Y nosotros ahora nos vamos a ir para el norte. Estamos todavía igual con los chicos de Americando, con Fer y José, que también van a seguir subiendo, pero no sabemos si salen hoy o mañana. La verdad que disfrutamos mucho de la buena compañía, de poder compartir unos días. Y ahora nos toca el momento de empezar a recorrer un poquito San Pablo. Vamos a ir hasta Toque Grande, que es una playa bastante al norte de San Pablo, y de ahí vamos a seguir subiendo. Queremos empezar a subir para llegar a los estados del norte, queremos llegar a Bahía, a Lagoas. Nuestro paso por el estado de San Pablo va a ser bastante rápido, queremos llegar a Río y de ahí ya arrancar a recorrer las playas del norte de Brasil, en las que ya estuvimos en viajes anteriores y nos encantaron y tenemos muchísimas ganas de volver, así que vamos a meter ruta. Sí, la idea es, como tenemos poco tiempo en Brasil, elegir bien los lugares que queremos conocer, porque si no, no nos va a dar tiempo para nada. Así que bueno, vamos a ir a despedirnos de los chicos y vamos a agarrar ruta. Esta es la calle donde perdimos la patente. Acá y donde hay agua es un super pozo y nos llegaba el agua hasta la rodilla, pero como veníamos de noche no nos dimos ni cuenta. La patente igualmente apareció allá en la esquina, re lejos. Como saben, por suerte la encontramos, que vinieron Caro y Santi y nos ayudaron a buscar con las linternas porque ya era súper de noche. Pero lo que notamos es que acá en las calles todas tienen así como pozos en alguna parte y es fácil que se inunde rápido. Tremendo, la verdad. Menos mal que la encontramos. Ahora estamos yendo a cargar nafta y nos vamos a ir hasta Toque Grande con los chicos de Americando. Vamos a rutear. A rutear un ratito.
Primer peaje del día, 8 reales con 20, duplicó lo que veníamos pagando. Pero bueno, nada, estamos por llegar a la ciudad de Santos, pero no vamos a parar acá, vamos derecho a Toque Toque Grande. Y la ruta, la verdad que por ahora viene bastante bien, así que nada, vamos a ver qué onda. Ahí están los chicos de Americando. Les va a tocar pagar primero ellos y después seguimos nosotros. Paramos a almorzar algo en una estación de servicio, una de las pocas que encontramos en la ruta. Ahí armamos la mesita con las sillitas entre las dos camionetas porque hace muchísimo calor y es el único lugar con sombra. Nos quedó una pizza de anoche, Fer está haciendo sanguchitos de atún, nosotros hicimos sanguchitos de jamón, queso y tomate, así que vamos a almorzar y después vamos a seguir ruta. Ahora sí, volvimos a la ruta, ya descansamos, ya almorzamos. Nos quedan unos 70 kilómetros hasta Toque Toque Grande. Por ahora la ruta viene bárbara, súper linda. Así que bueno, vamos a rutear un ratito más. Serras do Mar. Todavía no llegamos, ya nos quedan muy poquitos kilómetros para Toque Toque Grande. Increíble la cantidad de curvas que tiene esta parte de la ruta, subidas, bajadas. Ya entramos varias veces como al parque, como que entre playa y playa tenés sierras y para cruzar las sierras es el parque, es tremenda la cantidad de curvas, tremenda. Acabamos de llegar a Toque Toque Grande y Blanquita se clavó la caja de cambios por primera vez y no sale la primera, estamos en primera. No puede entrar la segunda y tampoco punto muerto. Así que vamos a ver qué pasa porque quedamos acá en la calle. Empujamos la camioneta y estacionamos acá en el costadito del mar. No sabemos la verdad que tiene la camioneta, sabemos que es algo del embriague. Así que bueno, no podemos hacer mucho. Estamos, además de con los chicos de Americando, con los chicos de Avi por América, que tienen un mecánico recomendado. Así que nos vamos a ir a meter al mar un rato porque hace como 35 grados, estamos muertos de calor y bastante calientes, ¿no? Sí.